Y después del almuerzo viene algo especial, lo cual es su examen. Así que para que da un buen provecho, come bastante. Y no, pero por el examen, como siempre, quizás se aproveche sobre la hora del almuerzo también llevar su folleto, dar un repaso. Antes de tomar el examen, lo voy a dar un repaso también sobre los puntos más sobresalientes. Luego damos el examen y luego yo no sé si los folletos están listos para el siguiente. Voy a dar una breve introducción y salimos a la buena hora. Yo sé que ustedes de Tapachula se van hoy, ¿verdad? De regreso. Así que Dios le bendiga. Ok, perfecto. Estamos entonces en inciso D, el testimonio hasta lo último de la tierra, página 18 de su folleto. Nosotros leímos en Hechos capítulo 13 de cómo la iglesia en Antioquía oró y enviaron Saulo, que ya muy pronto va a ser llamado Pablo, y como yo expliqué de que eso realmente solamente era la forma griega de decir su nombre. Nosotros no podemos, bueno, su vida cambió radicalmente, pero lo llaman Saulo todavía, que era su nombre en hebreo. Pero ahora ya, desde aquí en adelante lo dicen Pablo, porque así se conoció el hombre en el mundo gentil griego. Yo pedí favor, ahí está la imagen del Imperio Romano y quiero mostrarles Antioquía de Siria, es donde salieron y pasaron por Chipre y luego aquí en Asia Menor. Ajá. No tiene todas las ciudades puesto donde ellos pasaron, pero era en este lugar. Entonces la iglesia en Antioquía los envió y aquí en la pizarra yo apunté los viajes misioneros de Pablo. Primer viaje, la palabra clave es estrategias, estrategias, porque el apóstol Pablo siguió la estrategia de Jesús. Cristo en Mateo 15:24 dijo: estoy enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el apóstol Pablo, lo que él hacía era llegar en un lugar y empezó en la sinagoga entre los judíos a predicar primero. Porque si usted leía el libro de Romanos, capítulo 11 al 13, el corazón de Pablo era para su gente. Él decía, si fuera posible, yo quisiera dar mi vida para que mis hermanos, los judíos, aceptaran a Cristo. Pero él decía, pues es muy difícil con ellos, pero él comenzó siempre con los judíos. Cuando él llegó en este lugar y vio de que los gentiles estaban escuchando, entonces él se metió con ellos. Si se fue a un pueblo donde no había sinagoga, entonces él buscó un lugar de oración, que ellos dijeron a la par de un río, quizá en otro lado. Se reunía la gente, él predicó el evangelio y normalmente la estrategia también fue de dos cosas más. Uno, encontrar una casa donde se podía reunir la iglesia. Ellos se reunían en casas y normalmente eran casas así como estamos hoy, con un atrio, un lugar bien bonito donde la iglesia se podía reunirse los días domingos, la primer día de la semana, para hacer sus cenas de ágape, que le llaman esto. Ellos invitaron a todos los miembros de la iglesia, comieron juntos, compartieron la cena del Señor. Y entonces él, por ejemplo, Lidia, que se encontró en Filipos, era una mujer que vendía púrpura, que tenía una casa grande, y él decía, ¿por qué no reúnen en mi casa? Entonces ellos empezaron ahí. Después, otra estrategia que el apóstol Pablo tenía era buscar centros algo grandes, ciudades, centros comerciales, donde pasaban carreteras, donde pasaban quizá puerto para lanchas, barcos, donde se congregaba mucha gente para predicar el evangelio. Por eso decía, estos pueblos que nosotros podemos ver en esos mapas, que son ciudades grandes. Éfeso era una ciudad grande,
Filipos también, Atenas, todos esos lugares donde se fue Pablo con la estrategia de poner la iglesia en una ciudad prominente, así como Corinto, Roma, un lugar donde llegaba mucha gente para escuchar la palabra. Bueno, nosotros podemos seguir con el segundo viaje. No puse todos los textos. Segundo viaje misionero. Bueno, aquí lo tengo, quizá lo voy a añadir aquí para que usted tenga referencia. El primer viaje misionero del apóstol Pablo se encuentra en Hechos 13 y 14. Después de este primer viaje, él llevó la palabra a Jerusalén, a decir a la iglesia en Jerusalén que los gentiles habían aceptado el evangelio y qué debemos de hacer. Entonces, en Hechos 15 hubo el concilio de Jerusalén, en donde la iglesia decidió que los creyentes no tienen que ser judíos, no tienen que circuncidarse, no tienen que seguir todas las leyes de Moisés. El único es que la salvación es por fe. Así dijo Santiago, así dijo Pedro, así dijo Pablo, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces es un buen ejemplo para nosotros de la unidad entre la iglesia a tomar decisiones. Ahora bien, el segundo viaje, el propósito de ese viaje era de dar seguimiento a las nuevas iglesias. Lea conmigo Hechos 15:36. ¿O alguien lo tiene a la mano ahí? Hechos 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Exactamente. Entonces, en una palabra, seguimiento. Vamos a ir a ver cómo están. El segundo viaje está en Hechos 15 al 18. Y se dio seguimiento. No solamente seguimiento, sino que también abrieron más campos nuevos. Pero eso es importante para nosotros. Si nosotros solo vamos a hacer evangelismo, está bien, pero no es completo. Nosotros tenemos que dar seguimiento a los nuevos que aceptan a Cristo para estar seguros que están en una iglesia o que se congrega con otros cristianos. O sea, la importancia de sembrar una iglesia local es sumamente importante aquí. Bueno, el tercer viaje, preparando liderazgo. Eso se encuentra en el libro de los Hechos 19 al 20. Habla del tercer viaje misionero. Y ahí es donde podemos ver lo que yo decía desde un principio sobre la estrategia de Pablo para tener un centro educativo a enseñar a los demás o los nuevos discípulos. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 19? Vamos a estar aquí. Y aquí se puede ver. Ok, ¿alguien por favor puede leer Hechos 19, 8 hasta el 10? Hechos 19, 8 al 10. Pablo ministra en... Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo
que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, la palabra del Señor. Eso sí, hay mucho que ver ahí. Primero, la estrategia. Que Pablo entró en la sinagoga, discutió con ellos y cuando vio de que había una división, entonces él dejó a los judíos por un lado, llevó a los cristianos a un lugar aparte y ahí empezaron a instruirlos. Y no solamente instruirlos, pero dice que a través de esta preparación de liderazgo, todo Asia Menor, nosotros podemos ver aquí otra vez en el mapa, Asia Menor en aquel entonces era todo esta parte. Y dice que todos los que habitaban en Asia escucharon la palabra del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Será que Pablo se fue a todos esos lugares? No. Pero él entrenó liderazgo y personas en su escuela en Éfeso y de ahí se envió. Se puede ver pistas de esto en la carta de Tercero de Juan. Usted puede ver que Juan dice que algunos salieron a causa del nombre. ¿Quiénes estos? Eran bandas de predicadores itinerarios que salían en aquel entonces. Juan dice que cuando ellos salen y cuando llegan a su pueblo, ustedes deben de atenderles. Vamos a ver aquí. Tercero de Juan, versículos 5 al 8, alguien tiene, es una pequeña carta al final, Tercera de Juan 5 al 8. Alguien que tiene el texto. Es un poco de entender este pasaje si no tenemos el contexto histórico, pero yo quisiera que alguien se pudiera leer. Dale, está bien. Gracias. Tercera de Juan, 5 al 8. Querido amigo, lee cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Pues viajan en el servicio al Señor y no aceptan nada de lo que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Exactamente. Entonces, esa fue la práctica. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cuando Jesucristo formó sus discípulos y los 72 los envió 2 en 2 a diferentes aldeas, a diferentes comunidades, a predicar la palabra. Entonces Pablo siguió este paradigma y enseñó a estos discípulos para salir. Muchos de ellos eran de estos diferentes pueblos en diferentes lugares, entonces estudiaron con Pablo y luego los envió a sus pueblos o diferentes lugares a predicar, enseñar, formar iglesias y luego regresaron a Éfeso. Imagínense, en un lapso de 2 años dice la palabra que todos los habitantes de Asia escucharon el evangelio. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues debemos de seguir, o sea, no solamente estudiar la Biblia o la teología, sino que ponerlo en práctica. Eso es lo que queremos hacer en Acelsi. Y entonces nos llega al cuarto viaje y es cuando Pablo viajó a Roma. Ahora, ese no fue un viaje voluntario, sino que él ya está preso y él apeló a César. Un derecho que él tenía como ciudadano romano. Cualquier ciudadano pudo poner su causa ante el mero emperador. Imagínense, pero llevó tiempo. Entonces él fue encarcelado en Cesarea, luego lo llevaron a Italia. Alguien dijo la bota. Se llevaron por las botas y llevó, quizá podemos ver, no sé si llega ahí. Interesantemente, era un náufrago. Aquí llegó a Malta, a esa pequeña isla. También ahí predicó el evangelio y llegó por Cilicia. Uy. A ver, esto sí es táctil, ¿no?
Entonces llegó y viajó hasta Roma, pero dice que él predicó el evangelio todavía estando en Roma, o sea, estando ahí. Y entonces estaba como preso, pero en una casa privada. Era como un arresto domicilio, donde él tenía derecho de recibir visitantes y todo eso. Llegaron en su casa y entonces ahí predicó en Roma. A ver, yo creo que algunos van a llegar a tocar la puerta, no sé, a cualquier hora, pero solo para ver si vienen algunos. Sí, cuando vienen. Ok. Va a venir mi esposa y mi hijo para conocer a ustedes. Están aquí conmigo. Mi hijo sigue estudiando en la universidad, entonces él está trabajando en algunos trabajitos, pero llegamos a esto para dar resumen: los 4 viajes misioneros de Pablo. Primer viaje, donde él estableció su estrategia de ministerio. Número 2, dio seguimiento a las iglesias. El tercer viaje enfocó en preparar liderazgo. Y la cuarta, para llegar a Roma, donde algunos creen que fue suelto en libertad y sí llegó a España, aunque no tenemos pistas de esto. Más bien creemos que fue en los tiempos de Nerón y sufrió su muerte por causa de Cristo ahí. Ahora bien, resumimos todo esto con una pregunta: ¿cómo puede uno prepararse para ir como misionero hoy día? Y bueno, esta parte del libro de los Hechos, desde capítulo 13 hasta el final, nos da unas buenas marcas, pautas, todo paradigmas para cómo es el trabajo misionero. Yo llevo más de 30 años de ser misionero en Guatemala. Nosotros empezamos con un pequeño pueblo y luego empezamos a predicar en toda el parte norte de Guatemala. Y ahora con Acelsi pues estamos yendo en varios países de América Latina. Pero yo pedí favor a Daniela, que quizás se puede subir aquí solo en este último parte para explicarnos, por ejemplo, si un joven quiere salir como misionero o ayudar en la obra de Water Mission, ¿cómo debe de o cómo puede preparar prácticamente para esto? Bueno, buenas tardes, días. Lo primero es que tienen que dar una muy buena ofrenda para que podamos tomarlos en cuenta. No es cierto. Creo que lo primero tendría que tener el corazón, el amor por las almas. Eso es algo evidente, porque muchas veces cuando se habla de misiones, y precisamente platicábamos esta semana con el equipo de Water Mission, cuando se habla de misiones buscamos los lugares que pueden llegar a ser cómodos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mike él es nativo de Estados Unidos y ustedes saben que Estados Unidos es un país muy cómodo. Entonces tienes que moverte de una cierta comodidad a ser incomodado. Tommy, ¿puedo ponerte como ejemplo? Tommy es una persona que nació aquí en San Cristóbal y es una persona que a sí mismo se ha denominado cómodo. Le gusta la comodidad. Sin embargo, ha tenido, previo a integrarse a Water Mission, vivió ciertas situaciones que le hicieron vivir en cierta incomodidad. Nosotros para viajar, viajamos a comunidades de bajos recursos literalmente, en donde a veces los chicos vienen llenos de chinches, vienen llenos de pulgas, tuvimos infestación de cucarachas tanto en la oficina como en la casa, por lo que viene de las comunidades. Así es que si tú no tienes el amor o el corazón por las almas, no vas a aguantar este tipo de situaciones. Así que lo primero es tener un encuentro personal con Jesús. Empezar a generar el fruto del Espíritu, que es uno de los temas que vimos hace no mucho, y el primer fruto del Espíritu es el amor, o bueno, más bien la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, al momento de tú tener amor, empiezas a amar a los demás y empiezas a hacer algo que es el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, empiezas a querer moverte hacia otros lugares, hacia otras
situaciones en donde la comodidad ya no es lo más importante para ti, sino el poder compartirle a los demás. Muchas personas se levantan como pastores y no tienen amor por las almas, no tienen la pasión por cuidar a las personas, y lo que Jesús dijo es: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Entonces esto es algo de suma importancia. Cuando vemos la gran comisión es: id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al momento de ir, nosotros siempre estamos pensando en, no sé, me voy a ir por ejemplo, a España, me voy a ir a Italia. ¿Por qué? Porque me encantaría pasarme en un barquito en Venecia, ¿no? Sin embargo, si no tenemos la capacidad de amar a nuestro vecino, de poderle compartir de la palabra a nuestro vecino, no vamos a poder movernos hacia ningún otro lado. Una de las características de una persona misionera es que tiene discípulos. Y los discípulos no se generan cuando sales de tu país. Los discípulos los generas exactamente en donde estás parado. Leíamos esta semana acerca de la palabra ir, y porfis, Mike, si hay algo incorrecto en lo que estoy comentando, te agradecería me corrijas, pero hablaba precisamente que ir nosotros lo tomamos como movernos de un lugar, y la idea es hacer, la comisión es hacer, que en donde quiera que estemos parados, nosotros hagamos discípulos, nosotros hablemos de la palabra y nosotros generemos nuevos creyentes. Y es lo que pasó con cada una de las personas en el libro de Hechos. Desde Hechos 2 se empieza a ver que en donde se paraban, el Espíritu Santo era derramado a causa de su tiempo de intimidad con Dios, y algo poderoso sucedía. Así es que si ustedes tienen el deseo realmente de moverse hacia otros lugares, empecemos con el de al lado. Esa es la manera más práctica de poder generar esta situación de ser misionero. Empecemos con nuestro vecino, empecemos con las personas más cercanas a nosotros, y Dios es el que nos va a ir posicionando en las posibilidades de hacer las misiones más adelante. Como Iglesia Adulam, ustedes saben, somos una iglesia misionera. Hemos estado realizando viajes de manera constante y lo seguiremos haciendo. El siguiente viaje que tenemos es para la zona de Tapachula. Vamos a Conquista Campesina. Es un viaje preparado para el mes de noviembre, pero para cada viaje nos empezamos a preparar con mucha antelación, entre conseguir medicamentos, entre conseguir ropa, tener la economía necesaria, porque algo que a nosotros, a mi esposo y a mí nos gusta, es nosotros pagar nuestros viajes, no depender que alguien nos pague el viaje para ir a pasear. Entonces, no sé si me desvío, Mike. Espero que ellas, o si tienen algún comentario, alguna duda, se les puede aclarar lo que quieran. Bueno, los viajes estos los hacemos con la iglesia. ¿Sí? Nosotros en el transcurso de este tiempo ya se tiene el calendario y nosotros empezamos a buscar, nosotros donar o que nos puedan donar cosas, zapatos, ropa, juntamos cierta cantidad de dinero para comprar medicamentos como iglesia, y tenemos a 2 aliados, que es el doctor Philly y la doctora Gianni, y llevamos médicos gratuitos en la actividad que hacemos a donde vayamos. Y contactamos a alguien de la comunidad, alguna iglesia local, porque la idea es poder darles el seguimiento. Y como nosotros no nos vamos a quedar en el lugar para poder darles el seguimiento, contactamos a alguien de alguna iglesia local para que con ellos hagamos actividad, y lo que se genere, lo que se pueda lograr en almas, se les pueda dar seguimiento a través de la iglesia. Llegamos y hacemos una como feria, en donde llevamos a los médicos y llevamos juegos para los niños, para que puedan ganar juguetes, hacemos el bazar de ropa, les presentamos una película, y si nos dan los tiempos, se predica la palabra y se tiene alabanza. Y la idea es que lo que se pueda generar de almas se queden en la iglesia local. La iglesia está altamente ligada al ministerio de Water Mission. ¿Sí? Entonces, como Water Mission también tenemos la misión de ir y hacer discípulos. Esa le llamamos Living Water, el agua de vida, y llevar a Jesús a las comunidades. Entonces, Water Mission ya empezó a trabajar con las purificadoras de agua,
Y entonces ya es donde entra la iglesia para cimentar un poco más el trabajo que la organización ya empezó a realizar. Entonces realmente estamos ligados el uno con el otro. Water Mission entra a través de la necesidad del agua segura y el saneamiento, y por allí hacemos los contactos y las amistades con las personas para poder trabajar. De cualquier manera, con Water Mission también se hacen campañas evangelísticas. Ahorita estamos queriendo trabajar un poco, integrar un poco más, como la idea de Adulam es ser una iglesia misionera. No nos interesa el edificio o la cantidad de gente es acá, sino poder salir y hacer discípulos realmente a las naciones. La idea es integrar a la gente de la iglesia a los mismos proyectos de Water Mission, y si alguien se interesa en viajar, nos dicen también y se programa en alguna de las visitas el que puedan integrarse a un viaje para ir a apoyar también a la comunidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere ir a viajar? Sí, no se puede. Quería decir nada más, agregar que es complicado, es difícil conseguir personas que quieran hacer estos viajes. Entonces, yo creo que también ACEL sí tiene estas complicaciones en conseguir personal, porque regularmente la gente piensa en, es que estoy construyendo mi casa, estoy haciendo mi negocio, estoy educando a mis hijos, y tenemos diferentes proyectos personales, pero para trabajar en la obra de Cristo necesitas hacer tus proyectos personales tantito al lado para poder enfocarte, porque requiere de mucho tiempo. En el caso de nosotros, por ejemplo, una de las tareas más difíciles para nuestro ministerio es conseguir gente que quiera hacer esta labor, que trabaje con nosotros, aunque el personal que trabaja con nosotros es remunerado, quiere decir que recibe un salario, aún así no es de los trabajos que todo el mundo quiere tener, ¿no? Porque pues implica salir, dejar tu casa por unos 4 o 5 días y ocupar tu tiempo sirviendo a la comunidad. Y eso no es cómodo para cualquiera. La mayoría de las personas quieren estar en su casa, ir a trabajar, regresar, ir a trabajar, regresar todos los días y pasar la tarde con sus familias y hacer diferentes actividades personales. Pero para que seas un misionero tienes que realmente pues desapegarte a tus deseos personales, y pues siempre vamos a estar buscando personal. Siempre vamos a estar buscando personas que quieran trabajar con nosotros y que quieran hacer esta labor. Pero así como yo creo que ACEL sí tiene esta situación de buscar gente que quiera llevar a cabo esto, recuerdo que Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, o sea que es mucho lo que hay que hacer, pero los que se ofrecen son muy pocos, ¿no? Entonces, es una causa, yo creo que debemos llevar a todo lugar, y ojalá que mientras vamos creciendo podamos encontrar gente que quiera dedicar su tiempo e invertirlo para la obra de Cristo. Pues en este caso, nuestra filosofía es que Dios te va a utilizar en el lugar en donde tú estás. Aquí creo que en la zona de Chiapas hemos detectado varias escuelas misioneras, y cuando hemos buscado personal para poder trabajar con ellos, nos dicen que la visión no es para trabajar en Chiapas, sino para enviar y exportar misioneros a otras partes del mundo. Pero
Nosotros creemos, quiero decir, Water Mission cree que si logramos preparar a los líderes de las iglesias y si logramos preparar a las personas locales, allí mismo se puede formar. Y la cantidad de personas que puedan ir hacia otro lugar tienen que ser preparados primero dentro de su área local, y si son aptos para eso, yo creo personalmente que Dios abre las puertas y lleva a las personas a cumplir el propósito que Él quiere. Pero comenzando primero por donde estoy y por lo que tengo. Y ya Dios debe ir abriendo el camino para poder ir a China, al lugar en donde Dios nos lleve. Pero en sí Water Mission no tiene una especie de beca o de currículum para enviar a alguien al extranjero, porque nuestra preocupación es el área en donde estamos establecidos. Sin embargo, por ejemplo, Water Mission tiene abierta su página, vamos a hacer el comercial, watermission.org, en donde si un grupo de personas de Chiapas, de México, quieren apoyar a algún país en otro lado, se puede hacer, nosotros le llamamos Walk for Water o caminatas por el agua, y se junta una cantidad de dinero que se manda a la central en Charleston, en Estados Unidos, y se puede hacer una solicitud en donde un grupo de personas quiera ir a determinado lugar. Obviamente va pagado por el grupo de personas y pueden ir y hacer alguna actividad física. No he sabido de grupos de México que vayan a otros lugares, pero nosotros sí hemos recibido personas o grupos, sobre todo de Estados Unidos, que hacen esto, hacen las campañas, trabajan, sobre todo jovencitos, trabajan durante todo un año para conseguir una donación suficiente y vienen al lugar a donde ese dinero fue designado y pueden trabajar, por ejemplo, con la construcción de letrinas, o se les lleva a conocer una planta purificadora y algunas actividades para desarrollar de manera misionera por alrededor de 5 días, 4 días, una situación así. Entonces pudiera ser en un sentido opuesto, en vez de que vengan a México, hacer quizás un grupo de México que tenga una buena cantidad económica para poder donar hacia otro país. Entonces quizás esa podría ser una manera de salir del país. En realidad Water Mission tiene 9 oficinas en diferentes partes del mundo. En América Latina, por ejemplo, tenemos México, tenemos Honduras, Perú y Haití, que están en la zona de las Américas, y tiene oficinas también en Uganda, Kenia, Malawi, Tanzania. Abrieron apenas una oficina en las Bahamas. Después de un desastre que hubo ahí de un huracán muy fuerte. Entonces, con esas oficinas centrales, desde ahí se sirven a los demás países. Uno de los países que más me encanta escuchar historias de ellos es Indonesia. Indonesia es un país musulmán y ahí Water Mission tiene una oficina. La manera en la que entró Water Mission a Indonesia fue un poco difícil al principio porque como es un país musulmán, no había ninguna apertura hacia ninguna organización que fuera cristiana. Pero después del tsunami y que pues la nación fue prácticamente devastada, hubo necesidad y abrieron las puertas a diferentes organizaciones, y en una de esas Water Mission pudo entrar a Indonesia, a las islas, para poder ayudar con estos proyectos, y se quedó ahí. Desde hace muchos años están operando en Indonesia. Obviamente el estilo de evangelismo es diferente, es en secreto en muchos lugares, no es tan público. Antes el logotipo de Water Mission tenía una cruz para indicar que somos una organización cristiana, pero lo tuvieron que remover precisamente porque cualquier organización o
solamente por ver la cruz en alguien representaba un peligro de que la gente lo iba a querer matar o causarles daño. Entonces, a lo largo de los años, desde el 2002, War Mission ha ido evolucionando para poder llegar a más lugares y nos hemos ido reinventando porque muchas cosas que no se conocían en ese tiempo, ahora ya las hemos trabajado para que nuestro impacto sea más efectivo. Pero hay diferentes maneras en las que puedes apoyar. No necesariamente tienes que trabajar directamente, puedes trabajar como voluntario, dedicar, por ejemplo, si tienes un tiempo vacacional, dedicar una semana y puedes ir a apoyar algunos de los viajes que hacemos para evangelizar, para hacer algunas otras actividades. Se ha abierto al público, pero honestamente no es muy requerido, porque no sé, es como que necesitamos un poco más de publicidad quizás, o simplemente no está dentro de los intereses de muchos. Pero si seguimos abiertos para las personas que quieran apoyarnos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente para responder las preguntas que salieron. No sé si alguien de ustedes tenga alguna otra duda o sabían que, ¿qué hará John y Dani? ¿A qué se dedican estos locos que andan por ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, Water Mission es aquí en México, esta es la única oficina que está en todo el país y pues así que se ha puesto esto en nuestras manos para poder bendecir a todas las personas de aquí cerca y yo creo que con el paso de los años vamos a poder ir expandiéndonos hacia otros estados, pero somos afortunados al tener algo como esto. No he encontrado en todos mis 9 años de estar en Water Mission, no he encontrado algún ministerio parecido al de nosotros, porque la mayoría tiene muy buenas intenciones, pero no tiene recursos. Y gracias a Dios nosotros somos parte de una organización grande y eso permite que los recursos puedan fluir y nos podamos mover sin tantas preocupaciones. Y a través de Water Mission tuvimos la conexión con ACELSI, que ha sido una gran bendición, no solo para nosotros como pareja o como familia, que hemos recibido un gran apoyo de todo el equipo de ACELSI, sino para poder bendecir y proveer de esta enseñanza de palabra, de esta enseñanza sobre la Biblia, a diferentes iglesias. En este lugar vemos 4 iglesias representadas, 1, 2, 3, 4, 5 iglesias representadas. Eso quiere decir que a través de estas conexiones podemos desarrollarnos de mejor manera a nivel ministerial y podemos ir creciendo también. Entonces, Water Mission está altamente enfocada en compartir el agua viva que es Jesucristo. Muchas gracias, Johnny y Daniela. Bueno, por ese buen resumen, porque ese fue el último punto. También nosotros podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles de que Pablo levantó ofrendas de todas esas iglesias que usted puede ver en la pantalla de todo el Imperio Romano para dar a la iglesia necesitada de Jerusalén, porque pasó una hambruna, pasó un desastre natural. Entonces él dijo, vamos a levantar fondos y vamos a enviar, y él personalmente llevaba esa ofrenda para entregar a la iglesia de Jerusalén. Y ahí termina el libro de los Hechos y termina casi con esa pregunta, ¿cómo nosotros podemos seguir esta obra misionera aquí en este mundo? Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por este estudio. Vamos a tener un tiempo para el almuerzo. Vamos a tratar la manera de tenerlo en 1 hora o quizá 1:15. Yo sé que es un reto difícil, yo sé que lo que pasa es que ustedes son como los judíos que salieron en las calles y ya cuesta que regresen, pero hay que regresar por su examen. Vamos a dar un breve resumen. Antes del examen vamos a tomar el examen y una breve introducción a la doctrina de Dios. Así que a las 3 de la tarde ya vamos a estar
libres. Así que muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos como a las 2:15 de la tarde. Amén. Que Dios le bendiga. Muy bien. Ok, vamos a dar por concluido nuestro tiempo juntos hoy con un vistazo a este curso. Se llama Doctrina de Dios. Para mí, este es uno de mis cursos favoritos en todo ACELSI porque es un curso netamente teológica que habla de la teología sistemática, que es muy importante, de quién es Dios, quién es el hombre, de dónde vino el pecado, por qué la obra de redención, muchas cosas. Entonces, quizá no está en su folleto, pero lo voy a apuntar aquí. Dos palabras muy necesarios e interesantes en cuanto es la teología. La primera es trascendencia. Yo creo que escribí bien, pero alguien puede googlear esto si estoy bien. Trascendencia. ¿Así? Ok, muy bien. Gracias. Con SC, trascendencia. Ok. Y otra palabra, inminencia. Yo creo que es con I latina. Inminencia. ¿Qué dice usted? ¿O es con E? ¿Con E al final? ¿O? ¿Será que es así? Esto quiere decir estará presente. Inminencia. Bueno, si alguien me puede corregir, se puede buscar en su teléfono. Inminencia, pero siempre con I latina. ¿Así? Ok. Ahora, palabra aquí quiere decir, y aquí vamos a profundizar un poco, que Dios es trascendente. Más que todo quiere decir que Dios es más allá, ¿verdad? Dios es sobrenatural. Dios es encima de, soberano, más allá, pero existe. Entonces, déjeme decirle que la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra, este es su punto de vista teológico y ahí termina. Usted va por las calles aquí de San Cristóbal, las casas, evangelizando, y usted dice, ¿usted cree que existe Dios? Pues 99% van a decir, que sí, existe un Dios por ahí, saber dónde, saber cómo se llama, quién, dónde vive, no sabemos, pero sí existe, tiene que existir. Muchos en este campo creen en un mundo espiritual, que existen los espíritus, que cuando uno muera, pues sale el espíritu y todo eso. ¿Verdad? Eso puede abarcar un montón de personas. Puede ser los musulmanes, ¿verdad? Musulmanes. Ellos creen en un Dios trascendente, o sea, pero no personal. O sea, Dios existe, tenemos que ir a la mezquita, oramos y todo, pero tener una relación personal con ese Dios, imposible. Más que todo los judíos están en este campo también. Por eso cuando Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos, lo querían matar. Por decir, ¿cómo usted como un hombre puede decir que su Padre es Dios cuando Dios es trascendente? Ahora, inminencia. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad? Que nosotros hemos decidido. Viene de raíz de Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Emanente. No sé si es emanente.
quiere decir que Dios está con nosotros. Dios es transcendente, pero a la vez Dios está aquí. Dios está aquí. Inminencia. Ok, entonces estamos correctos. Ahora bien, lo voy a poner aquí. ¿Será posible tener una relación personal con Dios? Esta es la pregunta. ¿Será posible tener una relación personal con Dios? Ahí es donde no muchos, sino que si vayamos por las calles de San Cristóbal, quizá vamos a lograr unos 20% o quizá 15% que van a decir sí es posible. La gran mayoría van a estar en este campo aquí. Y la verdad es de que dos son correctos. Dios es trascendente, o sea, Dios es más allá. Dios vive en el cielo, nosotros vivimos sobre la faz de la tierra, pero también Dios está aquí. Y todo el mensaje de la Biblia es no solo es posible, pero es sumamente posible y lo que Dios quiere de tener una relación personal con nosotros. Toda la Biblia, si nosotros podemos pensar de Adán, de Noé, de Abraham, de David, de Gedeón, de los profetas, ellos hablan de un Dios personal. Ellos hablan de la posibilidad de tener un encuentro con Dios. Ellos tuvieron sus encuentros con Dios, por eso está escrito este libro. Y la forma máximo de mostrar esto es la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, entonces se llegó la gran posibilidad de lograr una relación personal con Dios. Por eso yo creo que está en el Evangelio de Mateo, el nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ya vino en forma de ser humano. Dios ya vino como un bebé indefenso a vivir, a crecer, a madurar, a caminar, comer. Ese es el gran mensaje de Juan, ¿verdad? Ustedes, también otro pasaje favorito mío es primero de Juan, capítulo 1. Cuando Juan, imagínense Juan, él es el quien acostó sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Y él dijo algo muy, muy fuerte aquí. Dice en primero de San Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, o sea, lo que era trascendente, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de la vida. Pues la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, trascendente, y se nos manifestó, inminencia. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Entonces, este es el gran mensaje del Evangelio, que Dios está aquí y es posible tener una relación personal con Dios. Ya no es una pregunta, es un hecho. Entonces, toda la teología en el mundo gira alrededor de la trascendencia y la inminencia, más que todo en el mundo cristiano. Porque ese es nuestro mensaje, que Dios vino y nació y vivió y murió y sufrió. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos sobre la faz de la tierra. Por eso Él es nuestro mediador. Y
murió y resucitó. Y está en el cielo orando por nosotros, envió el Espíritu Santo, que realmente el Espíritu Santo es la experiencia de la eminencia de Dios 100%. Es cuando el Espíritu Santo se toma posesión de uno y nosotros ya caminamos y vivimos en el Espíritu y no en la carne. Todo esto vamos a platicar entre un mes, ¿va? De cómo comenzó, de cómo dio su inicio y qué impacto tiene para nosotros hoy día. Este debe cambiar nuestra vida. O sea, este hecho aquí, que Dios está aquí y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Debe cambiar todo. Toda nuestra vida, toda la forma que vivimos, en lo que nosotros ponemos la importancia, en lo que veamos, en lo que escuchamos, en lo que invertimos. Todo esto. Y también, no solamente es posible, pero es un hecho, y también que sin esto no podemos pasar una eternidad en el cielo. Porque Jesucristo dijo claramente, muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? No echamos fuera demonios en su nombre, no hicimos tantas grandes obras en su nombre. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no son lavados en la sangre de Jesús. O sea, Cristo dijo, yo soy el único camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese no es una amenaza, esa es una puerta abierta, ¿verdad? Necesitamos a Cristo, a Jesucristo, para lograr esta relación personal con Dios. Él hizo lo posible. Lo imposible antes ya está posible. Ahora bien, si es así, entonces ese debe de tener un gran impacto de cómo nosotros vivimos el resto de nuestra vida. Porque las cosas de este mundo pasarán, pero Dios y su palabra nunca pasarán. Es eterno y es para nosotros. Por eso Cristo vino, por eso se escribió la Biblia, por eso Lucas hizo tanta investigación, para que nosotros podamos tener toda la historia por escrito, y no solamente tenerlo, sino creerlo y vivirlo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren estudiar más al fondo de eso? Lea su folleto, por favor. Y anota sus preguntas, porque cuando regresamos entre menos de un mes, estamos hablando de unos 20 días, vamos a hablar sobre esto y vamos a estacionar. Y traiga sus preguntas. No es que yo puedo contestar, pero Dios lo puede contestar, y entre todos y la palabra del Señor vamos a ver grandes cosas. Así que muchas gracias. Más de eso no puedo dar sobre este curso. Ya llegó el tiempo, ya son las 4 de la tarde. Ok. Ya comenzó. Yo traté de escaparme. Yo iba por la puerta, pero ya. No, dele. En el caso del libro de Hechos, Sí. hay en el capítulo 21, versículos 3 y 4, habla acerca de que habían unas profetas, unas profetisas que le avisaron a Pablo acerca de que lo iban a aprender. Ajá. Y a pesar de eso, Pablo decidió viajar, hacer el último viaje. Entonces, mi pregunta es, ¿pudo haber... no quiero utilizar la palabra desobedecer, pero pudo haber vivido un poco más Pablo si se hubiera detenido y hubiera hecho caso de estas palabras proféticas? Es una buena pregunta. Es una pregunta que hay mucho debate teológico sobre esto. Yo tengo mi propia opinión, pero solo es mi opinión. Después de haber pensado mucho y leer muchos libros y todo al respecto de eso, porque me interesaba, yo me quedé trabado sobre ese asunto también. ¿Qué estaba pasando? Muchos profetas, Ágabo, estas hijas de Felipe, dijeron, todo el mundo, los de Éfeso, lloraron. Pero como que él estaba, y hasta Lucas dice, él se puso su mirada como que nadie me detiene. Y quizás estoy equivocado, pero podemos pensar un poco más sobre esto. Pero yo siento como que por los escritos de Pablo, especialmente en Filipenses, él dice, para que yo pueda conocerle aún en su padecimiento, en sus sufrimientos. Yo siento como que Pablo deseaba de ser crucificado como Cristo. Es mi opinión.
pero por su actitud, por la locura que se diga. Pero él deseaba esto, pero llevaba otro propósito. Y era predicar el evangelio a su gente en Jerusalén. Y él sabía que entrando así iba a dar una gran oportunidad de predicar y él lo aprovechó. Y entonces lo iban a crucificar, lo iban a golpear cuando él dijo, pero soy ciudadano romano. Y separó la mano de los romanos. Usted lo puede ver, creo que en el capítulo 22, la defensa de Pablo ante el pueblo. Y en esta defensa, él predicó el evangelio a todos los que estuvieron en este lugar. O sea, este fue otro gran propósito, quizá mayor que el otro, pero creo en mi corazón que Pablo estaba listo a morir como su Señor. Y por eso él no temaba la muerte. Él decía, es cierto, me van a llevar preso y todo, pero es parte del plan. Porque piensa también un momento en la vida de Jesucristo. ¿Cómo era posible? Yo me puse a pensar esto relacionado. Cristo tenía que entregar su vida para los pecados del mundo. ¿Cómo hubiera hecho esto cuando todo Jerusalén lo adoraba como Dios? Hosana en las alturas, aquí viene el rey, y una semana después estaba crucificado. Ese es el milagro más grande, digo yo, de dar vuelta todo el pueblo, de adorarlo a crucificarlo en menos de una semana. ¿Me entiende? O sea, tenía que ser plan de Dios para hacerlo. Yo pienso que Jesucristo, por eso él dijo a Judas Iscariote, dice que Satanás entró en Judas y lo que Cristo dijo, lo que vas a hacer, hágalo pronto. ¿Por qué? Porque ya es mi hora. Ya llegó. Pero a mi manera de pensar, ¿cómo convertir todo el corazón de un pueblo que decía, aquí viene el rey, hasta crucificarlo en 5 días? Solo Dios. Pero Cristo supo que su propósito era morir, ¿verdad? Bueno, no sé si contesto la pregunta, pero todo esto sí. Entonces, más que menos que más, pero sí. Pero tal vez si hubiera hecho caso, digo, porque por alguna razón le estaban dando la palabra profética, o sea, Dios estaba hablándole a través de los profetas, quizás todavía no es el tiempo. Entonces, a mi punto de vista es como que todas las cosas obran para bien, a pesar de la decisión que tomó Pablo. Tal vez Dios quería usarlo todavía más tiempo acá, sin embargo, el hecho de que él decidiera viajar a Jerusalén también tuvo un propósito y también se cumplió. Y se cumplió, y se logró hablar con Agripa, Berenice, todos esos grandes reyes y todo. Así que Dios tiene la última palabra, aunque nosotros metemos en la locura, pero Dios tiene la última palabra. Pero imagínense también a Jesucristo. Él decía, voy a Jerusalén, voy a entregar mi vida, los romanos me van a agarrar, me van a golpear y me van a matar. Y sus discípulos dijeron, jamás, Señor. Por eso Pedro se puso y dijo, no, el Mesías no es así. No sé si leo el correo electrónico, pero no es así. ¿Y qué dijo Jesús? Atrás de mí, Satanás, porque no tenés en mente las cosas de Dios, sino que las cosas terrenales o del hombre. Así que yo pienso que más o menos fue la actitud de Pablo en este asunto, ¿verdad? De que yo sé, pero me voy y me voy. Sí, bueno, todo eso vamos a platicar. Excelente. ¿Otras preguntas? Va a ser muy alegre. Ore por mí. Nosotros tenemos mucho viaje en todo ese mundo de pandemia, pero Dios nos cuida. Yo soy covidiano. Ya tuve la enfermedad, lo pasé livianamente. Unos 3 días de fiebre, perdí el gusto. Para mí fue una tragedia porque soy adicto al café. Y café andate, me gusta. Eso no dice, pero aquí dice tú y yo y un buen andate. Está bien. Este andate, cuando tuve COVID, tuve sabor de agua caliente nada más. No pude nada. Yo eché bastante chile hasta en el café y no me ayudó. Allá en Guatemala echamos chile seco. Nada. 0 mi lengua, 0 nariz, nada. Entonces, y cayó mi pelo. Eso sí. Antes. Y ahora uso lentes. No, pero doy gracias a Dios desde ahí. Y bueno, he leído mucho
muchos estudios y todo eso, y algunos están diciendo a estas alturas que la inmunidad natural quizá va a durar una vida completa. Algunos dicen. Yo confío en el Señor y yo digo a cada quien toma todo lo que usted quiere tomar y todo eso. Y nosotros estamos tomando precauciones donde dice mascarilla, ponemos mascarilla, cubrebocas, todo esto. Pero ore por nosotros, vamos viajando a Guatemala, México, Estados Unidos, diferentes lugares. Así que agradezco mucho su oración y vamos a ponernos de pie. Y yo pido favor que hermano Johnny, que venga a orar por cada uno de nosotros. Oramos, Dios, gracias por tu palabra, Señor, revelada a nuestras vidas y porque definitivamente, Señor, esto proviene de ti. Tu palabra ha sido, Señor, expuesta a nuestros corazones con el propósito de que podamos, Señor, entenderla. Dios, queremos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Queremos bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Queremos a través de tu Espíritu Santo ser guiados, Señor, a donde tú nos lleves, Padre, para poder ser embajadores de tu reino aquí en la tierra, Señor. Bendigo a cada uno de los que han venido, Señor, a esta clase, Dios. Bendícelos, Padre, y ayúdales a crecer y a tomar decisiones, Señor, para que su vida pueda ser usada para servirte a ti en tu reino, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.